El peso de los problemas. Hay algo que aprendí a la fuerza, algo que no me enseñaron en libros ni en discursos motivacionales, sino en la crudeza de la vida misma. La felicidad no llega cuando desaparecen los problemas, sino cuando aprendes a enfrentarlos con dignidad. Durante mucho tiempo creí lo contrario. Me convencí de que, si lograba resolver cada dificultad, si lograba borrar cada obstáculo, entonces viviría en paz. Pero lo único que logré fue enredarme en una espera eterna, como quien mira al horizonte esperando que nunca vuelva a llover. Y claro, llovió, y volvió a llover, y yo me descubrí empapado, lleno de frustración, porque seguía creyendo que el cielo algún día se mantendría limpio para siempre. Me tomó años entender que los problemas no son anomalías de la vida, no son excepciones que deben eliminarse, sino la esencia misma del camino. Vivir es tropezar, es fallar, es perder, es levantarse con las rodillas raspadas y seguir caminando. Y aún así, la mente se resiste. Queremos una vida ordenada, sin sobresaltos, una carretera recta y plana. Pero, dime, ¿cuándo una historia emocionante se cuenta sin giros inesperados? ¿Cuándo una vida significativa se construyó sin batallas? La verdad es incómoda, pero necesaria. No puedes huir de los problemas porque forman parte de ti. Negarlos es como querer huir de tu propia sombra. Donde vayas, estarán. Entonces la pregunta cambia. No es ¿cómo hago para que desaparezcan mis problemas?, sino ¿qué hago con ellos cuando inevitablemente aparezcan? Recuerdo una etapa de mi vida en la que creí tocar fondo. Todo parecía derrumbarse al mismo tiempo, relaciones que se quebraban, proyectos que se hundían, mi salud debilitándose. Caminaba con una sensación de derrota que se me metía hasta en los huesos. Y lo peor no era lo que pasaba afuera, sino lo que pasaba dentro. Yo me sentía débil, incapaz, víctima de un destino cruel. Me repetía, no merezco esto, porque todo me pasa a mí. Con el tiempo, comprendí lo absurdo de esa postura. Creer que yo, un simple ser humano entre millones, tenía derecho a vivir sin dificultades, era un acto de arrogancia. ¿Acaso pensaba que la vida me debía algo? ¿Que estaba en deuda conmigo y debía darme solo sonrisas, éxitos y momentos cómodos? Esa expectativa era la raíz de mi sufrimiento. No eran los problemas en sí, sino mi idea equivocada de que no deberían existir. Fue allí cuando me encontré con la filosofía estoica. Y lo que leí fue tan brutal como liberador. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Esa frase, que Marco Aurelio y Epicteto parecían haber escrito directamente para mí, me golpeó con la fuerza de un martillo. Comprendí que los problemas no estaban ahí para destruirme, sino para poner a prueba mi temple. Que mi libertad no consistía en eliminar lo que me lastimaba, sino en elegir cómo enfrentarlo. El dolor seguía ahí, las dificultades no se desvanecieron. Pero algo cambió. Ya no me sentía perseguido por la vida, sino retado por ella. Cada problema se convirtió en una oportunidad de ver quién era realmente cuando todo lo fácil desaparecía. Y descubrí algo que me había negado a ver. Soy más fuerte de lo que pienso. Al principio no lo creí. Siempre me había considerado frágil, alguien que necesitaba seguridad, certezas, caminos trazados. Pero cuando el suelo se quebró bajo mis pies, descubrí que podía seguir de pie. Y esa sensación, aunque dolorosa, fue también profundamente liberadora. ¿Por qué? ¿Qué es la felicidad, sino la certeza de que nada puede arrancarte lo esencial? Felicidad no es tener una vida sin tormentas, sino saber que tienes la capacidad de navegar en medio de ellas. Felicidad no es que no te falte nada, sino descubrir que, aunque falte todo, aún puedes mantener tu integridad. Un problema puede arrebatarte dinero, pero no tu carácter. Puede destruir tus planes, pero no tu dignidad. Puede quebrar tu cuerpo, pero no tu voluntad de resistir. Y ahí, en ese pequeño espacio inviolable, es donde se siembra la felicidad verdadera. Pero llegar a esa comprensión no fue fácil. Cada día era una lucha con mi propia mente. Al despertar, las preocupaciones me caían encima como piedras. La voz interna me decía, estás perdido, nunca saldrás de esto. Y yo tenía que responderle con otra voz, firme aunque temblorosa, tal vez no salga ileso, pero saldré. Ese simple diálogo interno era mi campo de batalla. Aprendí que el enemigo más feroz no eran las circunstancias, sino mi manera de narrarlas. Un día, sentado frente a la ventana, mirando la lluvia golpear los cristales, tuve una especie de revelación silenciosa. Pensé, si la vida fuera fácil, ¿qué mérito tendría vivirla? Porque la verdad es que nadie admira a quien lo tuvo todo resuelto. Nadie recuerda al que nunca luchó. Lo que inspira, lo que deja huella, son las historias de quienes se enfrentaron al caos y aún así se mantuvieron firmes. Y me dije,
Quiero que mi vida sea así. Una historia de resistencia, no de comodidad. Desde entonces, comencé a entrenar mi mente como un guerrero entrena su espada. No para eliminar los problemas, sino para enfrentar cada uno con la convicción de que ahí estaba mi oportunidad de crecer. Y descubrí algo sorprendente. Cuando dejas de temer a los problemas, pierden gran parte de su poder sobre ti. Lo comparo con las olas del mar. Si peleas contra ellas, te hundes. Si las aceptas y aprendes a flotar, puedes avanzar. Los problemas son esas olas, incontrolables, inevitables, pero también navegables. La vida no te pide que las detengas, te pide que aprendas a moverte entre ellas. Hoy lo digo con claridad, la felicidad es habilidad, no casualidad. Es disciplina, no destino. No se trata de que un día la vida decida regalarte calma, sino de que cada día tú decidas mantenerte firme en medio de la tormenta. En esta primera parte de mi reflexión quiero dejar una verdad que me costó años aceptar. No eres infeliz por tener problemas, eres infeliz porque crees que no deberías tenerlos. El cambio empieza cuando asumes que son inevitables y eliges enfrentarlos con valentía. Y ahí, justo ahí, se enciende una chispa de libertad. La vida seguirá golpeándome, de eso no tengo dudas. Perderé cosas, perderé personas, perderé planes. Y sí, dolerá. Pero también sé que mientras conserve mi voluntad, mientras conserve mi actitud, seguiré siendo dueño de mi destino. Porque la felicidad, como dijo Epicteto, consiste en querer que las cosas pasen como pasan. No resignación pasiva, sino aceptación activa. No esperar un mundo sin caos, sino aprender a bailar en medio de él. Los problemas como maestros. He llegado a un punto en mi vida en el que ya no veo a los problemas como enemigos, sino como maestros incómodos. Y digo incómodos porque jamás llegan con sonrisas ni con flores, siempre llegan con el puño cerrado. Pero a veces ese golpe trae la enseñanza que necesitaba, aunque en el momento duela más de lo que estoy dispuesto a soportar. Pienso la primera vez que perdí un trabajo. Tenía la ilusión de que todo marchaba bien, de que mi esfuerzo y disciplina me aseguraban estabilidad. Pero un día me llamaron a la oficina, me dieron un papel con palabras frías y burocráticas, y de un momento a otro ya no tenía nada. Caminé a casa con el corazón encogido, sintiéndome inútil, pensando que mi vida se había detenido en seco. Ese problema me aplastó, al menos por un tiempo. Pero luego descubrí algo. Aquel despido fue el empujón que me obligó a reinventarme, a mirar hacia adentro y a preguntarme, ¿realmente quiero pasar mi vida en algo que no me llena? Lo que vi como una desgracia, con el tiempo se convirtió en el inicio de un nuevo camino. Ese fue el primer destello de comprensión. Los problemas no siempre vienen para destruirte, sino para redirigirte. A veces la vida te arranca lo que creías indispensable, para obligarte a descubrir que no lo era. Lo mismo ocurrió con una relación que se rompió. Creí que sin esa persona mi mundo se derrumbaría. Caminaba por las calles sintiendo un vacío insoportable, convencido de que nunca volvería a sentirme completo. Lloré, me desgarré por dentro, me pregunté una y otra vez por qué. Pero con los meses, entendí que aquel quiebre no me había dejado incompleto, sino que me había mostrado lo mucho que dependía de otro para sostenerme. Y allí, en medio del dolor, aprendí a sostenerme a mí mismo. Descubrí que podía caminar sin apoyos externos. Esa lección, aunque amarga, me dio una fuerza que nunca había imaginado. La vida me enseñó entonces algo que los estoicos ya sabían hace siglos. Los problemas revelan de qué estás hecho. Cuando todo va bien, es fácil sonreír, es fácil hablar de felicidad, es fácil ser amable. Pero cuando la tormenta llega, cuando pierdes, cuando te quedas sin nada, es ahí donde aparece tu verdadero carácter. Y es ahí donde se juega tu felicidad. Un hombre que solo sabe ser feliz cuando todo le sale bien, nunca será verdaderamente feliz. Su bienestar es frágil, depende del clima, de las personas, de las circunstancias. Basta un soplo de viento para derrumbarlo. Pero quien aprende a estar en calma en medio del caos, ese ha conquistado algo que nada ni nadie puede arrebatarle. Lo entendí mejor con la enfermedad. Hubo una temporada en que mi cuerpo me pasó factura, dolores constantes, médicos, diagnósticos que nunca daban claridad. La impaciencia me consumía. Pensaba, cuando me cure, volveré a ser feliz. Esa era mi trampa mental, posponer la vida para un futuro que no sabía si llegaría. Y un día, cansado de esperar, me dije, ¿y si no me curo nunca? Voy a condenarme a vivir amargado hasta el final. Esa pregunta me atravesó como una lanza. Me obligó a ver que la felicidad no podía depender de un cuerpo perfecto, porque tarde o temprano, todos los cuerpos se deterioran. Entonces me propuse otra cosa, aprender a estar bien, aun con dolor.
No fue fácil, pero empecé por lo pequeño. Agradecer cada mañana en que podía levantarme de la cama, disfrutar un café aunque el malestar me acompañara, leer unas páginas aunque mi concentración se dispersara. Y descubrí que, aun con problemas, había momentos de plenitud. Descubrí que la felicidad no estaba en esperar un milagro, sino en cultivar una mente capaz de encontrar sentido incluso en medio de la fragilidad. Y es que ahí está la clave. Los problemas no son castigos, son pruebas. No pruebas que alguien allá arriba nos pone como un examen cruel, sino pruebas de la propia existencia, recordatorios de que estamos vivos, de que todo lo que amamos es vulnerable, y de que nuestro deber no es negar esa vulnerabilidad, sino abrazarla. He notado que cuando hablo de esto, muchos me dicen, sí, suena bonito, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y tienen razón. Hablar es fácil. ¿Pero acaso alguien prometió que vivir bien sería sencillo? La felicidad estoica no es una receta mágica, es un entrenamiento constante. Igual que un músculo, la mente se fortalece con el esfuerzo repetido. Cada vez que enfrentas un problema sin quebrarte, cada vez que eliges serenidad en lugar de desesperación, te vuelves más fuerte. Y esa fuerza se acumula. Hoy lo veo así. Cada problema es un maestro que llega disfrazado de enemigo. Y como todo buen maestro, no acaricia ni consiente, exige. Te incomoda, te presiona, te obliga a dar más de lo que creías posible. Al principio lo odias, quieres escapar, maldices su presencia. Pero, si lo enfrentas, terminas agradeciendo la lección. Con el tiempo, comencé a ver la vida como un campo de entrenamiento. Cada pérdida, cada decepción, cada caída, era un ejercicio diseñado para forjar mi carácter. Y entendí por qué los estoicos comparaban la existencia con la preparación de un gladiador. No entrenas para que no haya batalla. Entrenas porque la batalla es inevitable. Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa frase me cambió la forma de mirar mis dificultades. Antes veía un obstáculo y pensaba, esto me aleja de la felicidad. Ahora pienso, esto es la felicidad, porque aquí es donde demuestro quién soy. No niego que todavía hay días en los que me siento sobrepasado. Días en los que los problemas parecen una montaña demasiado alta. Pero cuando eso ocurre, me recuerdo algo fundamental. No necesito resolver toda la montaña de golpe, solo necesito dar el siguiente paso. Y ese paso siempre está a mi alcance. Puede ser respirar hondo, puede ser mantener la calma, puede ser no dejar que la rabia me domine. Y paso a paso, sin darme cuenta, termino avanzando. La felicidad, entendí, no es un premio que se alcanza cuando eliminas todas las dificultades. Es una práctica diaria, la práctica de mantener la mente libre aunque el mundo esté encadenado. Es la práctica de elegir el coraje en lugar del miedo, la gratitud en lugar de la queja, la serenidad en lugar del desespero. Hoy abrazo mis problemas con otra mirada. No porque me guste sufrir, sino porque sé que en ellos está mi oportunidad de crecer. Cada vez que la vida me arrincona, sonrío para mis adentros y pienso, aquí viene otra lección. Y aunque a veces me duela, prefiero eso a vivir una existencia cómoda, plana, sin pruebas que me obliguen a despertar. Porque lo sé, los problemas no son cadenas, son llaves. Llaves que, si sabes usarlas, abren puertas hacia una felicidad más profunda, más estable, más verdadera. Lo que controlo y lo que no. Si algo me ha enseñado la vida, y los estoicos me lo recordaron con brutal claridad, es que gran parte de mi sufrimiento nació de querer controlar lo que no podía. Pasé años peleando con realidades que estaban fuera de mi alcance, como si mi voluntad pudiera torcer la naturaleza del mundo. Y cada vez que fracasaba, caía en frustración, resentimiento, incluso desesperanza. Hoy sé que no hay nada más liberador que dividir las cosas en dos categorías, lo que depende de mí y lo que no. Parece sencillo, casi infantil, pero lo que cambia todo no es saberlo en teoría, sino vivirlo en la práctica. Me obsesionaba con que las personas me trataran como yo esperaba. Quería que los demás cumplieran promesas, que actuaran con justicia, que fueran leales, que me amaran con la misma intensidad con que yo los amaba. Y cada vez que alguien fallaba a ese ideal, me desgarraba por dentro. Me sentía traicionado, herido, víctima de una injusticia. Hasta que entendí lo obvio, los otros no están bajo mi control. No puedo decidir cómo actuarán, qué pensarán, qué sentirán. Lo único que controlo es cómo reacciono yo ante eso. Esa verdad me dolió, porque era más cómodo culpar al mundo que asumir responsabilidad sobre mí mismo. Pero también me liberó, porque de pronto, en lugar de querer moldear a todos a mi medida, comencé a moldear mi carácter para responder con dignidad ante sus actos.
Aprendí a no sorprenderme cuando alguien mentía, traicionaba o fallaba. No porque me resignara, sino porque comprendí que así es la naturaleza humana. Frágil, contradictoria, imperfecta. ¿Y acaso yo mismo no había fallado tantas veces? ¿No había mentido, decepcionado, herido? Ese cambio de mirada transformó mis relaciones. Dejé de exigir que los demás fueran perfectos y empecé a trabajar en ser yo mejor compañero de camino. Dejé de reclamar justicia como si la vida me la debiera, y empecé a practicarla yo mismo, aunque el mundo no me la devolviera. Y en ese acto silencioso descubrí algo. La felicidad no depende de que los demás cumplan mis expectativas, sino de que yo cumpla con mis principios. Otro campo de batalla fue el tiempo. Pasé tanto de mi vida atrapado en el pasado o angustiado por el futuro, que olvidé lo único que realmente poseo, el presente. Me recriminaba errores de años atrás, vueltas equivocadas que ya no podía deshacer. O me atormentaba con escenarios de mañana, pérdidas que aún no habían llegado, problemas que tal vez nunca se materializarían. Vivía en una guerra contra fantasmas. La filosofía estoica me sacudió de nuevo. No sufras por adelantado. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. No dejes que tu mente se desgarre con lo que no ha ocurrido. Y Epicteto insistía. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. El futuro, por definición, no depende de mí. Solo mis actos de ahora. Entonces, ¿por qué gastar mi energía en un mañana que todavía no existe? Empecé a entrenar la atención. Cada vez que mi mente se iba hacia lo que no podía controlar, la traía de vuelta como quien sostiene una cometa que intenta escapar. Al principio fue agotador, porque mi mente estaba acostumbrada a huir. Pero con el tiempo descubrí la paz de habitar el instante. No un instante perfecto, no un instante sin problemas, sino un instante real. Y ahí, en lo real, descubrí que siempre había algo a mi alcance. Respirar, agradecer, responder con calma, actuar con justicia. La felicidad, entonces, dejó de ser un plan lejano y se volvió una práctica cotidiana. No era una meta al final de la carretera, era el modo en que daba cada paso. No era un premio que recibiría cuando eliminara todos mis problemas, era la forma en que los enfrentaba día tras día. Aprendí a ver los problemas como pruebas para ejercitar esa división entre lo que controlo y lo que no. Cuando alguien me insultaba, lo que no podía controlar era su boca, su rabia, su veneno. Pero lo que sí podía controlar era mi reacción. Podía devolver el insulto y envenenarme yo también, o podía guardar silencio y no dejar que sus palabras me dominaran. Cuando la enfermedad golpeaba, no podía decidir el dolor que mi cuerpo sentía, pero sí podía decidir si lo vivía con queja constante o con serenidad. Y descubrí que esa lección, aunque pequeña, tenía un poder inmenso. Porque al final, la diferencia entre un hombre quebrado y un hombre fuerte no es lo que les pasa, sino cómo deciden enfrentarlo. Recuerdo un ejemplo concreto que aún me acompaña. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, vi a un anciano sentado en una banca, tembloroso, con un bastón en la mano. Su cuerpo parecía traicionarlo en cada movimiento. Y sin embargo, en su rostro había una sonrisa tranquila, una especie de aceptación que irradiaba paz. Me acerqué y, casi sin pensarlo, le pregunté cómo podía sonreír así con tantas dificultades. Él me miró con ojos serenos y me respondió, no puedo controlar que mi cuerpo envejezca, pero sí puedo decidir no amargarme por ello. Cada día que despierto, sigo teniendo la oportunidad de agradecer. Esa frase se me quedó tatuada en el alma. Era la prueba viva de lo que los estoicos enseñaban. La felicidad no depende de las condiciones externas, sino del gobierno interno. Y en ese instante comprendí que la vida es como un tablero de ajedrez donde las piezas no siempre obedecen mis deseos, pero donde mi jugada siempre me pertenece. La clave está en no confundir lo externo con lo esencial. Puedo perder dinero, pero no mi integridad. Puedo perder un empleo, pero no mi capacidad de trabajar con disciplina. Puedo perder una relación, pero no mi capacidad de amar. Puedo perder la salud, pero no la decisión de vivir con coraje. Todo lo externo es vulnerable, frágil, pasajero. Lo interno es donde reside mi libertad. Cuando lo entendí, algo cambió en mí. Dejé de tenerle tanto miedo a la vida. Porque la mayoría de mis temores venían de pensar, ¿qué haré si pierdo esto o aquello? Pero ahora sé que, aunque lo pierda, lo esencial no me será arrebatado. Mi capacidad de enfrentar, de aceptar, de resistir. Cuando la enfermedad golpeaba, no podía decidir el dolor que mi cuerpo sentía, pero sí podía decidir si lo vivía con queja constante o con serenidad. Y descubrí que esa lección, aunque pequeña, tenía un poder inmenso. Porque al final,
La diferencia entre un hombre quebrado y un hombre fuerte no es lo que les pasa, sino cómo deciden enfrentarlo. Recuerdo un ejemplo concreto que aún me acompaña. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, vi a un anciano sentado en una banca, tembloroso, con un bastón en la mano. Su cuerpo parecía traicionarlo en cada movimiento. Y sin embargo, en su rostro había una sonrisa tranquila, una especie de aceptación que irradiaba paz. Me acerqué y, casi sin pensarlo, le pregunté cómo podía sonreír así con tantas dificultades. Él me miró con ojos serenos y me respondió: no puedo controlar que mi cuerpo envejezca, pero sí puedo decidir no amargarme por ello. Cada día que despierto, sigo teniendo la oportunidad de agradecer. Esa frase se me quedó tatuada en el alma. Era la prueba viva de lo que los estoicos enseñaban. La felicidad no depende de las condiciones externas, sino del gobierno interno. Y en ese instante comprendí que la vida es como un tablero de ajedrez donde las piezas no siempre obedecen mis deseos, pero donde mi jugada siempre me pertenece. La clave está en no confundir lo externo con lo esencial. Puedo perder dinero, pero no mi integridad. Puedo perder un empleo, pero no mi capacidad de trabajar con disciplina. Puedo perder una relación, pero no mi capacidad de amar. Puedo perder la salud, pero no la decisión de vivir con coraje. Todo lo externo es vulnerable, frágil, pasajero. Lo interno es donde reside mi libertad. Cuando lo entendí, algo cambió en mí. Dejé de tenerle tanto miedo a la vida. Porque la mayoría de mis temores venían de pensar: ¿qué haré si pierdo esto o aquello? Pero ahora sé que, aunque lo pierda, lo esencial no me será arrebatado: mi capacidad de enfrentar, de aceptar, de resistir. Esa certeza me da una tranquilidad que ningún problema puede destruir. He aprendido que lo incontrolable no debe ser motivo de angustia, sino de humildad. Y lo controlable no debe ser motivo de soberbia, sino de responsabilidad. Lo primero me invita a aceptar con serenidad. Lo segundo me invita a actuar con firmeza. Y esa combinación es, en sí misma, una definición de felicidad. Porque al final, la felicidad no consiste en tener una vida sin golpes, sino en vivir de tal manera que ningún golpe te robe lo que de verdad importa. Y eso, lo que importa de verdad, está siempre bajo tu poder, tu actitud, tu elección, tu mente. La alquimia del dolor. Durante mucho tiempo pensé que el dolor era un enemigo que debía evitarse a toda costa. Creía que la felicidad era un refugio donde el sufrimiento no entraba, un espacio puro y limpio, intacto. Pero la vida se encargó de derrumbar esa ilusión. El dolor siempre llega, de una forma u otra. Y no llega con delicadeza, sino con la rudeza de un visitante que entra sin tocar la puerta. Al principio lo resistía con todas mis fuerzas. Quería huir, anestesiarlo, distraerme, esconderlo bajo capas de ocupaciones. Pero el dolor es paciente, espera. Y cuando menos lo imaginas, vuelve a aparecer con la misma intensidad. Hasta que un día entendí lo que los estoicos habían visto con claridad. El dolor no está ahí para destruirme, sino para enseñarme. No es un verdugo, es un alquimista. Y si lo dejo actuar, puede transformar mi fragilidad en fortaleza, mi ignorancia en sabiduría. Recuerdo una pérdida que me marcó profundamente. Una persona que amaba murió de repente, sin aviso, como si la vida hubiera decidido arrancarla de mis manos de un momento a otro. La rabia, la impotencia y la tristeza me devoraban. Pensaba que nada volvería a tener sentido, que todo lo que construyera después estaría vacío. Pasaron semanas en las que apenas podía mirarme al espejo sin sentir un peso insoportable. Pero el tiempo, junto con una reflexión obstinada, me obligaron a cambiar la mirada. Comprendí que la muerte no había venido a arrebatarme la vida, sino a recordarme su fragilidad. Que cada instante compartido había sido un regalo, y que haber tenido a esa persona cerca ya era una fortuna que muchos no experimentan jamás. En lugar de preguntarme ¿por qué se fue?, comencé a preguntarme ¿qué puedo aprender de lo breve que fue su paso por aquí? La respuesta fue clara: aprender a no posponer la vida. Aprender a decir te quiero hoy, a abrazar hoy, a agradecer hoy. Esa pérdida, dolorosa como ninguna, me enseñó más sobre la urgencia de vivir que 1000 libros de filosofía. Fue entonces cuando descubrí que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de darle un sentido. El sufrimiento sin sentido destruye. El sufrimiento con sentido transforma. Y ese sentido no siempre está en el hecho en sí, sino en lo que decido hacer con él. Si pierdo un trabajo, puedo hundirme en la autocompasión o puedo usarlo como impulso para crecer. Si mi cuerpo enferma, puedo maldecir cada día o puedo aprender a valorar lo que todavía puedo hacer. Si alguien me hiere,
Puedo quedarme atrapado en el rencor o puedo usar esa herida como recordatorio de lo vulnerable que es el corazón humano, y ser más compasivo con los demás. Esa es la alquimia estoica, tomar el metal frío del dolor y forjarlo en oro de sabiduría. No negar lo que duele, no fingir que no pasa nada, sino abrazarlo con el coraje suficiente para transformarlo. Lo curioso es que, al mirar hacia atrás, los momentos más difíciles de mi vida son también los que más me han moldeado. No recuerdo haber crecido mucho en las épocas de comodidad, cuando todo parecía estable y bajo control. Sí recuerdo, en cambio, cada batalla que me arrancó lágrimas y noches de insomnio. Porque fue ahí, en medio de la tormenta, donde aprendí a conocerme de verdad. El dolor me obligó a mirarme sin máscaras, a reconocer mis miedos, mis apegos, mi vulnerabilidad. Y aunque no me gustaba lo que veía, también descubrí una fuerza que ignoraba, la capacidad de seguir adelante incluso cuando sentía que no podía más. Me di cuenta de que el dolor es como el fuego, puede consumirnos, pero también puede purificarnos. Una madera que nunca pasa por el fuego nunca se convierte en ceniza, pero tampoco en brasa capaz de dar calor. Así también el alma necesita el fuego de la dificultad para revelar su temple. He aprendido a no maldecir los problemas, aunque duelan. Porque detrás de cada dificultad siempre hay una semilla de transformación. Y aunque a veces no la vea al principio, confío en que está ahí, esperando a germinar. Esa confianza me da paz incluso en medio de lo que parece insoportable. Marco Aurelio lo expresó con crudeza. Si te duele algo externo, no es eso lo que te duele, sino tu juicio sobre ello. Y depende de ti borrarlo ahora mismo. Esa frase me abrió los ojos. No se trata de negar el dolor físico o la tristeza real, sino de entender que siempre tengo poder sobre el significado que le doy. Y en ese significado reside la posibilidad de la felicidad. Hoy miro mis cicatrices con respeto. No con orgullo vacío, sino con gratitud. Cada una me recuerda que sobreviví a lo que pensé que me destruiría. Que soy más resistente de lo que mi mente temía. Y que la vida, lejos de haberme quitado todo, me regaló la oportunidad de forjar un carácter más sólido. Entendí también que la felicidad no está en evitar que la vida me rompa, sino en descubrir que, aunque me rompa, puedo recomponerme de una manera distinta, más sabia, más profunda. La felicidad no es un cristal intacto, es un jarrón que, aun roto y reparado 1000 veces, sigue siendo hermoso precisamente por sus cicatrices. Por eso hoy ya no me asusta tanto el dolor. No lo busco, claro está, pero cuando llega lo miro de frente y me pregunto, ¿qué vienes a enseñarme esta vez? Esa pregunta convierte el sufrimiento en un diálogo, no en una condena. Y aunque la respuesta no siempre es inmediata, confiar en que hay una enseñanza escondida me da serenidad. En este punto, empiezo a comprender que la felicidad no consiste en vivir sin adversidad, sino en extraer fuerza de cada adversidad. El dolor, cuando se transforma, se convierte en un aliado silencioso. Y aunque preferiría una vida fácil, sé que una vida así me haría débil, superficial, vacío. Prefiero, entonces, esta alquimia dolorosa pero fecunda, convertir cada problema en una oportunidad de crecer, cada herida en un recordatorio de mi resistencia, cada pérdida en un llamado a valorar lo que aún tengo. Al final, creo que esa es la verdadera grandeza del ser humano. No evitar lo inevitable, sino aprender a usarlo a su favor. La libertad de elegir. Después de tantas batallas, tantas caídas y tantas cicatrices, he comprendido una verdad que al principio parecía demasiado simple para ser cierta. La felicidad siempre estuvo en mis manos. No dependía de lo que el mundo hiciera conmigo, sino de lo que yo decidiera hacer con el mundo. Y digo decidiera porque, aunque no siempre controlo lo que pasa, siempre controlo mi respuesta. Esa es la última y más grande libertad que poseo. Durante años, me engañé creyendo que sería feliz cuando desaparecieran mis problemas. Esperaba ese día como un viajero que aguarda a un tren que nunca llega. Pero la vida no funciona así. Los problemas no se van, cambian de forma, se transforman, aparecen cuando menos lo esperas. Y si tu felicidad depende de su ausencia, nunca la tendrás. La vida será una persecución constante, una espera interminable. El cambio ocurrió cuando entendí que la felicidad no es un lugar de llegada, sino una forma de viajar. Es la manera en que camino, aun cuando el sendero esté lleno de piedras. Es la serenidad que cultivo mientras la tormenta me azota. Es la decisión diaria de no dejarme vencer por lo que escapa de mis manos. Pienso en todas las veces que la vida me golpeó. Pérdidas, decepciones, dolores que parecían imposibles de soportar. Y sin embargo, aquí estoy. Respirando, viviendo, aprendiendo.
Cada una de esas pruebas me arrancó algo, pero también me regaló algo nuevo: fortaleza, humildad, claridad. Y ahora lo veo. Si me hubieran dado la vida cómoda que tanto pedía, jamás habría conocido la profundidad de mi propio carácter. La felicidad, entonces, no es comodidad, es resiliencia. No es ausencia de oscuridad, es la capacidad de encender una luz en medio de ella. No es que todo esté bien, es que yo elija estar en paz aun cuando muchas cosas estén mal. Sé que muchos buscan recetas rápidas, fórmulas mágicas para ser felices. Yo también lo hice. Leí libros, escuché discursos, busqué atajos. Pero al final, descubrí que la respuesta siempre fue la misma, tan clara y tan dura como un espejo. Si quieres ser feliz, aprende a lidiar con lo que no puedes evitar. No hablo de resignación pasiva. No hablo de cruzarse de brazos y aceptar la injusticia o el dolor como si no hubiera nada por hacer. Hablo de lo contrario, de enfrentar cada situación con el coraje de decidir quién quiero ser en medio de ella. Porque no siempre puedo elegir el escenario, pero siempre puedo elegir el papel que voy a representar. Si la vida me hiere, puedo elegir ser víctima o guerrero. Si la vida me quita, puedo elegir quejarme o agradecer lo que tuve. Si la vida me desafía, puedo elegir rendirme o crecer. Esa elección es el núcleo de la felicidad estoica. No se trata de que la vida sea benévola, se trata de que yo sea firme. No se trata de que el mundo sea justo, se trata de que yo actúe con justicia. No se trata de que todo salga como quiero, se trata de que aprenda a querer lo que pasa, porque en ello está el misterio de la libertad interior. Marco Aurelio lo resumió con una frase que me repito cada día: el universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y yo decido que mis pensamientos no serán cadenas, sino alas. He comprendido que incluso en medio de los problemas más oscuros, siempre tengo una luz interna, mi capacidad de elegir mi actitud. Esa luz nadie puede apagarla, salvo yo mismo. Y mientras la conserve, seré libre. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me avergüenzo de mis lágrimas ni de mis tropiezos. Fueron parte de mi entrenamiento. Cada problema fue un maestro disfrazado, cada dolor fue un cincel que talló mi carácter. Y aunque muchas veces me resistí, hoy agradezco esas lecciones. Porque sin ellas, seguiría siendo un espectador pasivo de mi vida, en lugar de un protagonista consciente. La felicidad no está en la ausencia de problemas. Lo repito una y otra vez porque necesito recordármelo. Está en la habilidad para lidiar con ellos. Esa habilidad no se hereda, no se compra, no se improvisa. Se entrena día a día, como se entrena un músculo, con constancia y disciplina. Y cada problema es una nueva oportunidad de fortalecerla. Al final, todo se reduce a esto: la vida me pondrá pruebas, me quitará cosas, me enfrentará a dolores inevitables. Pero yo tengo la decisión de cómo quiero vivirlo. Y mientras tenga esa decisión, mientras conserve esa libertad, seré feliz. Quizá no siempre con una sonrisa en el rostro, quizá no siempre sin lágrimas. Pero feliz en el sentido más profundo, en paz conmigo mismo, sabiendo que no he sido esclavo de mis circunstancias, sino dueño de mi espíritu. Hoy camino con otra mirada. Ya no espero una vida sin tormentas. Espero, más bien, tener la fuerza suficiente para navegar en ellas. Ya no pido que todo sea fácil, pido que mi corazón sea fuerte. Ya no busco que el mundo se doblegue a mis deseos, busco que mis pensamientos se alineen con la realidad. Y esa es mi conclusión, el mensaje que me gustaría dejarte grabado en la piel del alma. La verdadera felicidad no llega cuando todo está en calma, sino cuando descubres que tú puedes estar en calma en medio de todo. Que la vida seguirá golpeando, no lo dudes. Pero cada golpe es también un recordatorio. Sigues aquí, sigues de pie, sigues con la oportunidad de elegir. Y esa oportunidad, esa libertad de elegir cómo vivir lo inevitable, es el mayor regalo que la existencia puede darte. Así que no huyas de tus problemas. No esperes a que se vayan para ser feliz. Mira de frente la tormenta, y recuerda que la tormenta también es vida. Abraza tus dificultades como entrenamiento, y verás que cada una te convierte en alguien más fuerte, más sabio, más humano. Porque al final, lo único que realmente posees no son tus circunstancias, sino tu actitud ante ellas. Y si logras gobernar esa actitud, entonces nada podrá arrebatarte la felicidad. La última verdad que descubrí. He llegado al final de este camino con una certeza que me costó años, lágrimas y heridas entender. No existe una vida sin problemas, pero sí existe una vida sin esclavitud ante ellos. Esa es la clave, esa es la diferencia. Por mucho tiempo me mentí. Creí que la felicidad estaba escondida detrás de un futuro perfecto, en el que no doliera nada, en el que todo saliera bien,
en el que nadie me traicionara, en el que el destino me diera tregua. Viví persiguiendo esa ilusión como quien persigue un espejismo en medio del desierto. Y, como todo espejismo, se desvanecía cada vez que parecía acercarme. La realidad es otra. El dolor forma parte del trato. Nadie firma un contrato con la vida en el que le garanticen tranquilidad eterna. Si estás vivo, vas a perder, vas a llorar, vas a fallar, vas a romperte una y otra vez. Negar eso es negar la esencia misma de existir. Pero ahí está el giro que me salvó. Si no puedo evitar el caos, si puedo entrenar mi habilidad para enfrentarme a él. Y esa habilidad es lo que hoy llamo felicidad. Porque la verdadera felicidad no se trata de que todo esté bien afuera, sino de que yo esté bien por dentro, pase lo que pase. Piénsalo un momento. ¿De qué sirve que todo en el mundo funcione si tú eres incapaz de sostenerte a ti mismo? Y al revés. ¿Qué importa que todo se derrumbe afuera si dentro de ti hay una fortaleza que nadie puede tocar? Ese es el poder que descubrí. Ese es el poder que hoy me acompaña. He visto cómo la gente se derrumba por lo que pierde. Yo también lo hice. Pero también he visto a otros levantarse con nada en las manos y una sonrisa en los labios. Y me preguntaba cómo era posible. Ahora lo entiendo. No es lo que tienes, es cómo lo enfrentas. No es lo que el mundo te da, es lo que tú decides hacer con ello. La vida me arrebató cosas que amaba, me cerró puertas que yo quería abiertas, me dejó a oscuras cuando más necesitaba claridad. Pero en medio de todo eso, aprendí a fabricar mi propia luz. Y cuando entiendes que la luz no depende de lo que está afuera, ya no eres esclavo de nada. Marco Aurelio lo decía con brutal sencillez. Si estás angustiado por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de borrar ese juicio ahora mismo. Eso me cambió para siempre. El problema nunca fue la vida. El problema fue cómo la interpretaba. La felicidad, entonces, no es ausencia de tormentas, sino la capacidad de navegar en ellas. No es ausencia de heridas, sino el coraje de levantarte sangrando y seguir avanzando. No es ausencia de caídas, sino la disciplina de volver a intentarlo aunque duela. Y esa habilidad se entrena. Se entrena cada día, cada hora, con cada dificultad. Al principio crees que no puedes, que la vida es demasiado dura, que el peso es insoportable. Pero después te descubres a ti mismo resistiendo lo que ayer te habría destruido. Y ahí lo ves. La felicidad no vino de que la vida se hiciera más fácil, sino de que tú te hiciste más fuerte. Hoy no espero un mañana sin problemas. Ya no me engaño. Lo que espero es que, cuando lleguen los problemas de mañana, yo esté preparado para enfrentarlos sin perderme a mí mismo. Esa es mi definición de felicidad. Ser dueño de mí, aun cuando no sea dueño de lo que pasa. El mundo seguirá siendo incierto. Las personas seguirán fallando. El dolor seguirá golpeando.